Miremos acá un aspecto muy importante en la línea profética para este tiempo, para cada uno de nosotros. Recordemos que la escritura tiene dimensiones proféticas y sé que el Eterno hoy está hablando a nuestras vidas y está hablando a aquellos como Moisés. Tú eh, eres aquel o aquella como ese varón o esa mujer que tiene un llamado de parte del Altísimo y que ese llamado no se queda solo en un llamado, sino que también tienes una misión que cumplir de parte de nuestro Padre Celestial. En esta porción, ya para concluir el capítulo 4 del libro de Éxodo, voy a enfocarme en el llamado y la misión, porque quizás muchos quieren hacer mucho en el reino. Quizás muchos quieren ir y ejecutar la misión conforme al llamado que el Padre Celestial les ha hecho. Pero conforme hemos visto por la enseñanza, hay puntos, hay instrucciones claras que no se nos puede olvidar antes de ir y ejecutar la misión. Ciertamente, el llamado es hermoso, pero hay instrucciones claras para que nosotros podamos cumplirlo. Vamos a ir rapidísimo mirando y que el Eterno alumbre tu entendimiento para que puedas recibir en este día qué es lo que quiere hablarte. Más, porque ya nos ha hablado mucho. Recordemos que en el versículo 17 que culminamos la semana pasada, ¿verdad? De Éxodo 4, el capítulo 17 fue el que cerramos hasta la semana pasada. El Eterno le da una instrucción clara a Moisés y le dice, toma esta vara en tu mano porque la necesitas para hacer estas señales. O sea que esto no era una simple palabra. Ah, llévala. No, no, no. Era una instrucción clara. Tómala en tu mano porque la necesitas. Si vemos la vara como un instrumento, ¿verdad? Si vemos la vara como un equipo, como una herramienta. Ahora, ¿qué es lo que el Eterno te ha dado a ti? ¿Qué es lo que puso en tus manos? ¿Qué es lo que te entregó? ¿Qué es aquello que tú no puedes dejar? Que tú tienes que tenerlo, ¿sí? Entonces miremos algo interesante. Aquí ya le dio una instrucción, ¿verdad? Y algo que podemos ver es que el llamado ya estaba. Ya se le dijo también a Moisés qué era lo que iba a hacer. Él tenía que ir y presentarse a Faraón. Le dijo que le estaba entregando una vara para hacer señales. O sea que a través de esa vara, el Padre también se iba a manifestar. En este tiempo, ¿qué es lo que el Padre ha puesto en tus manos? Vamos a mirar qué instrumento el Padre colocó en tus manos, ¿verdad? ¿Qué es lo que el Padre te entregó? ¿Qué te dio? ¿Dónde está? ¿Está empolvado? ¿Lo has dejado allí guardado? ¿Qué es lo que el Padre te ha dado? Y quizás has olvidado que por lo que Él puso en tus manos, lo que Él se quiere glorificar. Cuando el Padre Eterno le da la instrucción, ¿verdad? En el versículo 17 le dice, no te olvides de la vara. El Padre lo pudo hacer sin la vara, pero a Él le plació que sea con una vara. A Él le plació que ese instrumento, que ese elemento sea lo que acompaña a Moisés en la misión que Él le estaba encomendando. ¿Sí? Entonces, hay cosas que el Padre ya nos entregó. ¿Sí? ¿Qué tal si la vara que el Padre puso en tu vida es una Torá y ni siquiera la has abierto? Ni siquiera has leído, ni siquiera, ¿verdad? Le has dado uso. Y vamos a suponer que ya tienes un año, ¿sí? Y ni siquiera la has abierto. Quizás esa sea tu vara, porque eres un maestro, porque eres una maestra. ¿Qué tal el Padre puso en tus manos un shofar, verdad? Y también está como un objeto más en tu casa, empolvado, guardado, metido por allí entre varios enseres y has olvidado que es el instrumento que el Padre puso en tus manos. ¿Qué es aquello?
Y es tremendo esto porque hace 2 días el padre me hablaba acerca del movimiento de elementos, de instrumentos que él ha dado y que están empolvados. Ayer también nos hablaba por medio de una hermana, nuestra profeta, nuestra hermana, la profeta Ciña. Lo mismo. Y él sigue hablando. ¿Para qué te entregó algo? ¿Para estar empolvado y guardado? ¿O porque es el instrumento por medio del cual el Padre se quiere glorificar? Y quizás allí está empolvadito y guardado. ¿Qué es ese elemento? Quizás tú lo has visto en poco. Ah, es una vara, es un pedazo de madera. Ah, eso es un pedazo de madera. Has ignorado cómo el Padre usa lo que quiere él usar para glorificarte. ¿Qué es aquello que puso en tu mano? ¿Qué es aquello que te entregó? Quizás es una bandera, quizás es un estandarte, yo no sé, qué elemento profético, qué instrumento el Padre ha colocado en tus manos y lo has menospreciado. O lo has hecho de poco, lo has tenido en poco, porque piensas que simplemente es algo que vino allí y ya. Has olvidado que te lo entregó el Eterno. Por eso es que cuando leemos en el versículo 20 dice, Moisés tomó la vara de Elohim en su mano, porque ese pedazo de madera, ese instrumento venía con la autoridad del Eterno, no porque necesariamente un pedazo de madera tenga autoridad, sino que era lo que el Eterno iba a usar para glorificarse delante de Faraón y también del pueblo de Israel, porque acabamos de verlo, que delante de los ancianos de Israel también Moisés hizo señales con esa vara. Delante del pueblo también hizo señales. ¿Dónde está aquello que el Padre ha puesto? ¿Qué has hecho hasta ahora con lo que el Padre puso en tus manos? Quizás está destruido porque lo dejaste por allí abandonado, o quizás está empolvado porque ni siquiera lo has visto. Has olvidado que ha venido de parte del Eterno. Has olvidado que vino de parte del Todopoderoso. No sueltes tu vara, no abandones tu vara, se le dijo a Moisés. En otras palabras, llévala, pórtala, porque la necesitas para hacer señales. Si somos religiosos, diremos, ay, no, pero qué señales con una vara. No, si el Padre quiere hacerlo, hace conmigo y ya. Sí, pero a él le plació, así como le plació con Moisés, hacerlo por medio de una vara. Y dice, vemos acá algo interesante, que cuando Moisés, dice, se fue y regresa a Yetro, su suegro, ¿verdad? Él llega, me llama mucho la atención la forma de comportarse de Moisés. Ya leíamos en los versículos anteriores que él convino con su suegro vivir bajo su techo, es decir, ser parte de esa familia. Vemos que Moisés no llega, bueno, me voy porque el Eterno me dio una asignación y me voy, y me hizo un llamado y me voy, ¿verdad? Yo quiero llevarlo esto a, a la línea ministerial. Hay muchos que dicen, ah, no, es que a mí Dios me hizo un llamado y me voy. Qué tremendo. Vemos acá cómo un Moisés que tuvo una formación, una preparación y una disciplina en todas las áreas, él conocía muy bien lo que era estar bajo un techo, conviviendo con alguien, o podríamos decir bajo aquella autoridad porque estaba bajo el techo, la casa, viviendo con su suegro Yitro. Entonces, no es que llegó y me voy y listo. Las palabras de Moisés fueron, te ruego que me dejes ir. Sí, ciertamente no le revela que era una misión del Eterno. No le dice, pero él llega a pedirle que lo envíe, que le permita regresar a sus hermanos. Qué forma tan hermosa de salir de un lugar. Esa forma de salir de un lugar en Shalom, eso es lo que el Padre aprueba. Vemos que Yetro, cuando Moisés le habla en ese término, te ruego que me dejes ir, Moisés, ¿verdad? Le habla a esa forma a su suegro Yetro le dice, ve en Shalom. Qué hermoso. Salir de un lugar, ciertamente salió de ese lugar donde estaba, ¿verdad? Viviendo. Quizás, como se decía, Madián, conflicto, rencilla, pleito.
Pero cuando sale, él sale en Shalom. Es la forma como salimos de un lugar. Es la forma, ¿verdad? Que podemos ir a un lugar. ¿Cómo podemos ir a un lugar? Arrastrando conflictos, pleitos, rencillas. Aunque Moisés pudo estar en un lugar que significaba aquello, Moisés no arrastró pleitos, contiendas ni rencillas. Moisés salió en Shalom de ese lugar de donde estaba, de ese lugar donde estaba con su suegro Yitro. Cuando él hace lo correcto, porque eso era lo correcto, aunque ya tenía el llamado del Eterno, aunque sabía que tenía que ir a Egipto, ¿verdad? Él no salió por salir, él salió en Shalom. Luego que sucede esto con su suegro, ¿verdad? Salir en Shalom, el Eterno le habla a Moisés, ¿verdad? Le habla a Moisés y le da seguridad, le da confianza, porque eso es lo que el Padre da. Cuando nosotros somos movidos por el Eterno, cuando nosotros vamos a cumplir una asignación de parte del Abacadosh y nos movemos, salimos en confianza, salimos en seguridad, salimos en firmeza, salimos con convicción porque era una misión de parte del Todopoderoso. Y él le dice, ve de regreso a Egipto. Es decir, ve a ese lugar donde tú no querías ir, porque solo es, porque quizás allí estaban los que te iban a matar. Cuando el Padre nos envía a un lugar peligroso, como podemos decir, Moisés aquí tenía miedo de regresar porque pensaba que allí lo iban a matar, quizás nosotros estamos siendo comisionados a un lugar, ¿verdad? Peligroso, quizás estamos siendo comisionados a un lugar a donde vemos muertes, sicariatos, donde vemos, en fin, tantas situaciones difíciles. Si el Padre nos está enviando, es porque vamos en Shalom, es porque vamos en Shalom con Él y también hemos salido en Shalom. No salimos en pleitos, en rencillas, en contiendas, sino que salimos en Shalom. Y el Padre le da esa convicción de que está en Shalom y lo envía comisionado, respaldándole, le dice, ve tranquilo, ya no están los que han querido matarte, ¿sí? Eso es lo importante. Es como que el Padre te limpia el camino, es como que el Eterno te dice, yo voy adelante de ti, yo estoy limpiando el camino, yo te guardo, nadie te va a hacer daño. Y algo que también miramos en el llamado de Moisés, algo que vemos en la misión que cumple Moisés, es que Moisés no sale solo, es que Moisés sale con su familia. Dice que Moisés tomó a su esposa y a sus hijos. Hoy, ¿cuántos ministros vemos que van de nación en nación y van solos? Sus esposas en las casas. ¿Cuántos malos testimonios hemos visto de ministros que como andan solos? Hay tantos malos testimonios y por eso el nombre del Eterno es blasfemado. Vemos que cuando alguien es comisionado, sale con su familia porque iba a hacer una comisión, una misión del Eterno. Y sale con su esposa, sale con sus hijos. Vemos acá que salió de Egipto, salieron todos de Egipto, ¿sí? No se quedó uno, no, salieron todos, así dice, salieron todos para Egipto. Y vemos que cuando él sale, no se olvida la instrucción importante del Eterno. Toma la vara, dice, tomó la vara de Elohim en su mano. ¿Por qué tomó la vara? Porque esa era la instrucción. El Eterno le dijo, toma esta vara porque la necesitas para hacer señales. Es decir, a Egipto no iba a ir solamente con palabras. A Egipto, es decir, donde Faraón no se iba a presentar solamente con palabras, se iba a presentar con palabra y poder, se iba a presentar con Torah y con señales. Interesante. Así es como el Padre envía. Él va delante de nosotros y nos envía con señales. Y no iba o no fue enviado a cualquier persona, era delante de Faraón. ¿Quién es ese Faraón que en este tiempo el Padre nos ha puesto para hacerle frente?
¿Qué representa Faraón? ¿Cuál es ese sistema al cual tenemos que enfrentarnos en este tiempo? Y ciertamente, en este tiempo no podemos decir, bueno, que nos vamos a frentear con ese Faraón, ¿verdad? Primero, tenemos que ganar, tenemos que ir a una batalla, primero espiritual. Y vemos acá que la vara, ¿sí? No dice Moisés tomó su vara. Algo interesante. Qué importante es que aprendamos a leer en el espíritu. Porque dice Moisés tomó la vara de Elohim en su mano. Es decir, tú vas a necesitar de lo que el Padre te entregó a ti, de lo que el Padre te dio, de lo que Él dijo, con esto me vas a ser útil, con esto a través de tu vida yo me voy a glorificar. Pero, ¿dónde está aquello que el Padre te ha dado? ¿Dónde has dejado lo que el Padre te ha entregado? Y no solamente quiero verlo como un instrumento, como un elemento, ¿verdad? Como esta vara. Quizás lo que el Padre a ti te ha dado son dones, son talentos. Quizás lo que el Padre a ti te ha dado es el poder enseñar, el poder hablar de su palabra. Quizás te ha dado dones, ¿verdad? ¿Y dónde están? ¿Los enterraste? ¿Acaso quieres hacer o ir a cumplir una misión sin lo que el Padre te ha dado? Qué interesante es no olvidar esta porción. Si el Padre dijo, toma la vara, toma esta vara, o sea, la que Él estaba dando, no la de otro, no la que otro tiene, no esperes otra vara, no tomes la vara de tu maestro, no tomes la vara de tu profeta, toma la vara que el Padre te ha entregado a ti, porque a cada uno nos entrega algo diferente. Queremos a veces, ay, yo quiero ser como mi maestro. No, usted no quiere ser como su maestro. No imite a su maestro. Hoy tantas personas, ¿sabe qué buscan? Manuales y manuales. Y para seguir dando pan recalentado, tome la vara que el Eterno le ha dado y comience a usar la vara, que con esa es la que el Padre va a hacer maravillas. Con la vara que el Padre le ha dado, es que Él se va a glorificar. Es la vara de Elohim, no la vara de su maestro, no la vara de su pastor, no la vara de su profeta, no la vara de su apóstol, no la vara de su evangelista. Tome la vara de Elohim, la que Él le ha dado, porque con esa hará maravillas el Eterno. Si usted todavía está con la vara de su líder, de su apóstol, de su pastor, de su profeta, de su maestro, déjeme decirle que eso no va a traer gloria al Eterno, porque Él le ha entregado algo a usted. Y eso es lo que usted tiene que comenzar a usar para que su nombre sea glorificado. Y vemos acá también algo interesante, ¿sí? ¿Qué le dice el Eterno a Moisés? Cuando llegues a Egipto, para mí esto es tiempos, ¿sí? Moisés estaba saliendo en el tiempo correcto, ciertamente, sí. El Padre le da instrucciones, le dice el tiempo correcto cuando llegues a Egipto. Él tenía que asegurarse de algo. Le dice, asegúrate de hacer delante de Faraón cada una de estas maravillas que yo te capacité para hacer. Algo interesante es esto, hermanos. Sí, nosotros somos capacitados en la palabra porque somos instruidos, recibimos instrucción, nos preparamos en el conocimiento de la Torá, nos preparamos en el conocimiento de profetas, pero yo te voy a decir algo, que quien te capacita en lo sobrenatural no es el hombre. No busques capacitación en lo sobrenatural para que te dé un hombre. Hay quienes andan buscando capacitación de guerra espiritual. ¿Sabes quién te va a llevar a hacer todas las maravillas y señales? El Eterno, Elohim de Israel. Tal como le dijo a Moisés, asegúrate de hacer estas, de hacer cada una, porque no fue una, fueron algunas. Todos conocemos, ¿verdad? Y los conocemos como las 10 plagas, pero eran 10 golpes. Cada una le dice, asegúrate de hacer delante de Faraón cada una de estas señales, que le dijo también maravillas que yo te capacité para hacer. Qué tremendo.
Sí, ciertamente Moisés fue capacitado, fue preparado en el palacio de Faraón, fue preparado y conoció quizás idiomas, conoció muchas cosas, pero quien te va a capacitar para hacer las señales, quien te va a dirigir a hacer las maravillas, es solamente del Eterno. ¿Cuánta herejía en este tiempo, verdad? Y hay hasta manuales y te dicen, mira, toma la sal y vas a hacer esto con la sal, toma la harina y vas a hacer esto con la harina. ¿A quién le está usted o quién le está guiando a hacer todo esto? No es el Rúa del Eterno. Son manuales escritos por hombre. Déjese guiar y capacitar por el Elohim de Israel. Las señales, los prodigios y las maravillas solamente vienen de él. Desechemos todo aquello que ha traído la religión, manuales y manuales. Nuestro Padre Celestial, Él es creador, Él no es imitador, Él no hace nada imitando, Él crea, Él forma, Él da vida. Él es el que hace señales y maravillas. Ciertamente, aunque el Eterno le dijo, ¿verdad?, las señales que iba a hacer, ¿por qué cree que le dice, pero mira Moisés? Estoy parafraseando. Mira Moisés, yo voy a hacer que Faraón endurezca su corazón y que se rehúse ir al pueblo, que se rehúse dejar ir al pueblo. Qué tremendo. ¿Y sabe por qué? Es que el Eterno lo conoce todo, ¿verdad? Y era él quien estaba endureciendo el corazón. Y vemos acá un Moisés que no dijo, ah, no, pues Dios, ¿para qué entonces yo voy a ir? Si ese faraón no va a querer dejar ir al pueblo, ¿para qué entonces me envías? Voy a perder el tiempo. ¿Para qué voy a ir? Si me estás diciendo que no va a dejar ir al pueblo, entonces ¿para qué yo voy? Muchas veces nosotros cuestionamos la instrucción del Eterno. Muchas veces nosotros cuestionamos el ser enviados, porque nosotros, ¿verdad? Decimos, ah, no, es que, ¿para qué eso? ¿O para qué tal cosa? Si el Eterno está dando una instrucción, usted no cuestione, simplemente obedezca. Aunque acá se dice claramente que no lo iba a dejar ir al pueblo, Moisés no tenía que decir, bueno, entonces no voy. Vemos acá que le dice claramente también, le dirás a Faraón, Israel es mi hijo primogénito. Y algo que me llama tanto la atención es que estaba pidiendo que deje ir a su primogénito. ¿A quién? A Israel. Y algo interesante que cuando leemos Israel, aquí no está hablando de un país llamado Israel. Está hablando de una nación, de su pueblo. ¿Por qué? Porque él dice que somos nación santa. Está hablando de su pueblo, no de un país llamado Israel. Y en este tiempo hay muchos con corazón como Faraón que están reteniendo al pueblo que el Padre está sacando, ¿verdad? A libertad. ¿Qué representa Faraón? Faraón significa también o representa, simboliza las religiones. Y el Padre está llamando, hay mucho pueblo al cual el Padre está llamando a libertad, a que salga libertad de todas las religiones que han sido esclavos, que los han mantenido llenos de esclavitud. Pero, así como Faraón, hay muchos que se rehúsan. Hay muchos que dicen, no, porque te están engañando, la Torah está abolida. Es que te están engañando, eso ya no es para este tiempo. Pero ¿sabe algo? Me llama tanto la atención que el Eterno le dice, yo te he dicho que dejes ir que dejes a mi hijo ir para que me pueda adorar, pero tú has rehusado dejarlo ir. Bueno, entonces yo mataré a tu primogénito. Qué tremendo. Vemos acá que el pedido era dejar ir al primogénito, pero le dijo, si tú no lo dejas ir, yo voy a hacerlo con tu primogénito. Yo voy a matar a tu primogénito y eso me muestra que es juicio, ¿verdad? Yo voy a emitir juicio porque ese fue el último de los golpes, ¿verdad? Golpear a los primogénitos de Egipto. Le dijo, voy a emitir un juicio por causa de que tú
no estás dejando ir a mi pueblo? Porque sí, quizás aquí habla mi primogénito, pero tenía que ver con todo un pueblo llamado Israel. Vemos acá cómo el padre no hace nada sin antes dar una advertencia. El padre sigue siendo el mismo. Él nos da una instrucción. Él nos dice, deja ir para que me adore. Cuando nos dice, ¿verdad? O nos da una instrucción. Él nos da una instrucción, pero vemos que acá también le dijo, si tú no lo dejas ir, yo voy a ir en contra de tu primogénito. Voy a ejecutar un juicio. Y vemos que ciertamente así pasó, ¿verdad? En la última o en el último golpe a Egipto. Entonces, el Eterno sigue siendo el mismo, por eso es eterno, porque Él no cambia. Y Él también viene y da advertencia, nos advierte. Yo puedo ver que primogénito, no mirándolo, ¿sí? En el sentido del que abre matriz o de el que ha sido llamado, ¿verdad? Para recibir la herencia, por decirlo acá, espiritualmente, yo veo lo que está primero, ¿verdad? ¿Qué está primero? Acá era dejar ir a lo primero, a lo amado del Eterno, a su pueblo. Pero Faraón lo retenía y le dice, entonces yo voy a actuar contra tu primogénito, ¿sí? Porque recordemos que el varón para Faraón era la continuidad, ¿verdad? De su reino, podríamos decir, ¿verdad? Era lo más importante para Faraón. ¿Qué es aquello más importante para nosotros? Que está deteniendo, ¿verdad? El llamado, la asignación que te está deteniendo. ¿Qué es aquello que tú no quieres soltar? ¿Qué es aquello que tú no quieres soltar hasta ahora? Que tú no has querido soltar y que el Padre ya te ha hablado. Y vemos acá que vino un juicio por causa de no acceder u obedecer a la instrucción. Vemos también algo interesante y veo acá en esta mujer llamada Séfora. Y se nos decía que Séfora, aquella que reconcilia. Ciertamente la que reconcilia, ¿verdad? Ella vio muerte. Se nos dice que Séfora, ¿verdad? Para mí, ella llegó pronto. Ella fue aquella que llegó oportunamente antes de que Moisés reciba un juicio. Y a veces nosotros estamos tan confiados de que, no, yo le estoy sirviendo al Padre, es que yo estoy haciendo lo correcto, yo estoy enseñando, yo estoy pastoreando, y podemos estar haciendo muchas cosas para el Padre, pero si tú no estás haciendo lo que Él te ha dejado como instrucción, no vayas a cumplir una misión. Vemos algo importante acá en Moisés, ¿sí? Que él ya había salido, dice que estaba en el camino. Tremendo. Estaba ya en el camino. Es decir, él estaba caminando a cumplir la misión del Padre. Es como en este momento tú y yo estamos caminando, cumpliendo una misión, sirviéndole al Eterno, ¿verdad? Estaba en el camino y se presenta el Eterno, ¿verdad? Dice, el Eterno se encontró con Moisés y lo hubiera matado. Muchas veces nosotros creemos que las circunstancias, situaciones que se nos presentan en nuestra vida es del diablo. Y es el Padre poniendo tropiezo en tu camino para que reacciones, para que entiendas que has dejado de hacer algo que era importante, algo que era necesario. Sí, se nos decía que Moisés quizás se olvidó, ¿verdad?, de la circuncisión, porque habla de la circuncisión. Pero ahí había una Séfora, una reconciliadora, ¿verdad? Alguien que viene a reconciliar se va a apresurar, te va a advertir cuando la muerte llega, te va a advertir cuando el juicio está llegando, porque aquí había un juicio del Eterno, porque habla de que lo hubieran matado a Moisés. ¿Y qué representa Moisés? Era su escogido, el que iba a cumplir una misión, pero un solo punto había olvidado, la circuncisión de su hijo. Qué tremendo esto. Pero se apresura Séfora, se apresura una reconciliadora, ¿verdad? Y me llama la atención que fue ella, no es que le pasó el puñal,
¿verdad? Porque dice, si Séfora no hubiera cogido un pedernal y hubiera cortado el prepucio de su hijo, Elohim lo hubiese matado a Moisés. O sea que no fue Moisés el que hizo la circuncisión a su hijo. Fue Séfora. Qué tremendo. Fue Séfora. Fue una mujer. Y ella dice que lo tiró a los pies y le dijo, la sangre de la circuncisión de mi hijo es incondicional. Vamos a detenernos un momentico acá. Ya estamos culminando. Aquí voy a cerrar. Pero yo quiero que veas ahora esta palabra circuncisión. Porque si nosotros lo leemos como letra, vamos a decir, sí, es que eso era antes que tenían que circuncidarse. En este tiempo, el Padre ya no nos habla de una circuncisión, porque que estaba, o que se hacía solo al varón, obviamente. El Padre nos habla de la circuncisión del corazón, que es aquello que aún no has circuncidado. ¿Qué es aquello que aún no has cortado, no has sacado, no has quitado de tu corazón? Eso nos habla la Escritura, que en este tiempo es la circuncisión del corazón. ¿Qué es aquello que aún está en tu corazón y que estás caminando cumpliendo una misión de parte del Padre? Que estás caminando cumpliendo una asignación de parte del Padre. Cuando en tu corazón no has circuncidado el orgullo, la falta de perdón, no has circuncidado muchas cosas, no quiero ni hablarlo porque ya lo conocemos. ¿Qué necesitamos circuncidar? ¿Qué es aquello que tenemos que circuncidar? Si vemos de esta forma, la circuncisión, ¿verdad? Del corazón. Pero si lo vemos como una instrucción que dejó de hacer Moisés y estaba caminando a cumplir una misión, es decir, como en este tiempo, estaba sirviéndole al Elohim. ¿Y qué es aquello que tú estás dejando de hacer, aún conociendo que es una instrucción del Padre? ¿Qué es aquello que tú no estás haciendo y que es parte de sus instrucciones y que ya la conoces? Voy a poner una como ejemplo. Guardar de forma correcta el Shabbat. ¿Será que no estás guardando el Shabbat de forma correcta y estás apresurándote a cumplir una misión? Quizás el Padre ha salido a tu encuentro y por eso no quieres que avances, porque primero tienes que ponerte a cuentas con el Creador. Mandato que ya conoces, mandato que debes de estar obedeciendo. Queremos hacer mucho para el Padre. Queremos ser como ese Moisés. Vamos a introducirnos a conquistar la tierra, vamos a hacer muchas cosas, intercesores, pero estamos olvidando instrucciones. Estamos aún desobedeciendo mandatos. ¿Cómo podemos entrar a un lugar a declarar juicio a Faraón cuando nosotros todavía no vivimos en justicia? El Padre tiene que salir a nuestro encuentro. ¿Por qué le salió al encuentro de Moisés? Porque Moisés era el que tenía que haber hecho la circuncisión a su hijo. Había olvidado. ¿Por qué? Por todos los afanes. Voy a poner un ejemplo en este tiempo. Por todo lo que el Padre está dándote, por todo lo que el Padre te ha dado, cosas materiales, finanzas. Estás dejando de hacer lo importante. Estás dejando de hacer lo primero. Estás olvidando de obedecer las instrucciones. Así no podemos entrar al campo del adversario. Tenemos que vivir en justicia para ir a ejecutar la justicia del Padre en una casa, en una ciudad, en una nación. No podemos ser intercesores de naciones cuando todavía en nuestra nación tenemos cuentas pendientes, cuando no estamos a cuentas con nuestro abacador. ¿Qué es lo que necesito obedecer? ¿Qué es lo que necesito ponerme a cuentas con el Padre? Porque ya lo conozco. Hay instrucciones que ya la conocemos. Hay instrucciones que ya lo sabemos. Voy a poner un ejemplo. No matarás. Una de las 10 palabras, ¿verdad? Y que las conocemos como 10 mandatos. No matarás. Entonces resulta que decimos, no, es que yo no he matado a nadie. ¿Cuánta la sonjara hemos nosotros hablado? ¿Cuánto chisme, cuánta murmuración que ha traído derramamiento de sangre? ¿Cuánto ha habido en nosotros? Y queremos entrar a tomar posesión de una tierra.
Queremos entrar a conquistar. El padre salió al encuentro de Moisés. Así no podía ir delante de Faraón. No podemos ir delante del adversario cuando tenemos cuentas pendientes con el Padre, porque aquí era una cuenta pendiente con el Eterno, porque había dejado de hacer algo que es importante, que es una instrucción. ¿Sabe algo? ¿Qué era la circuncisión? La circuncisión, ya lo vimos eso en Génesis, señal de pacto. Si yo lo veo que la circuncisión era una señal de pacto, ¿verdad? ¿Cuál es esa señal de pacto eterno del pueblo, el Abacadosh y el Shabbat? ¿Será que nosotros estamos guardando correctamente el Shabbat? ¿Será que verdaderamente estamos cumpliendo con lo que el Padre nos ha dejado? Eso lo podemos leer, ¿verdad? Dentro de los mandatos. Lo podemos leer, ¿verdad? Cuando usted lee las 10 palabras o los 10 mandamientos. No es para los judíos. Aquí no existía. Cuando el Eterno dejó guardar el Shabbat, no existía el pueblo, perdón, el país llamado Israel. Era para un pueblo llamado Israel, no un país, no un territorio como tal allá en Oriente, por decirlo así. Es para nosotros su pueblo llamado Israel. Es para nosotros. ¿Cómo estamos nosotros en cuanto a ese primer escalón de obediencia llamado Shabbat? ¿Qué es aquello que tenemos que circuncidar, hermanos? ¿Qué es aquello que tenemos que poner por obra? El Eterno nos está hablando, porque ciertamente Él nos está diciendo, ve a conquistar la tierra que Él nos ha dado como herencia. Es decir, a tomar de las bendiciones que Él tiene para nosotros, porque Él es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero, ¿cuál es esa instrucción que hemos dejado a un lado? ¿Cuál es esa instrucción del Eterno que lo hemos dejado abandonado por los afanes? Porque tenemos tantas cosas y lo hemos olvidado. El Eterno traiga luz en este día y nos recuerde cuál es esa instrucción importante para Él y que quizás la hemos olvidado, que quizás la hemos dejado a un lado. Vemos acá la intervención de una Séfora. Vemos acá que el Eterno, ¿verdad? Siempre va a usar a alguien. Ciertamente hoy se nos decía que se levanten como esas Séforas, ¿verdad? Qué importante, el Padre va a usar a quien Él quiere para darnos una advertencia, para hacer lo correcto, para que no haya ese juicio que venía para este hombre llamado a cumplir una gran misión. El Padre es hermoso, ¿verdad? Luego que Séfora dice que toma el pedernal y corta el prepucio de su hijo, el Eterno Elohim dejó a Moisés que avance. Vemos qué importante es cuando nosotros obedecemos, cuando nosotros cumplimos, ¿verdad? Ese mandato, esa instrucción, es ahí a donde el Eterno te va a decir, ahora puedes avanzar. Él puede haber salido a tu encuentro y por eso ha impedido que entres, que vayas, que cumplas la asignación que Él te ha hablado. No porque Él se haya retractado, sino más bien porque tú aún no estás caminando en justicia con el Eterno. Que Él nos lleve a mirar en qué área estamos aún siendo injustos, en qué área aún no estamos a cuentas con el Eterno. Como diríamos en lo natural, no estamos a paz y salvo con Él. Por eso nos ha salido al encuentro. Por eso nos ha impedido avanzar. Por eso nos ha dicho, ay, alto. Y no solamente un alto, sino que dice que lo iba a matar a Moisés. Qué tremendo. Vemos más adelante, ¿sí? Que como el Abacadosh tiene preparado todo. Él le dijo a Moisés, cuando Moisés quiso evadir la asignación, cuando Moisés quiso decirle, no, busca a otro porque yo no tengo buen don de palabra, no puedo hablar tan fácilmente, ¿verdad? Por decirlo, pero no porque no podía, sino porque quiso evadir la responsabilidad, quiso evadir la asignación. ¿Y qué le dijo el Eterno?
no, tranquilo, tu hermano Aarón. Es decir, yo voy a colocar a alguien al lado tuyo, pero tú eres el escogido, tú eres el que lo vas a hacer. El padre le promete, ¿verdad? Y le dijo, bueno, ahí tienes a Aarón, tu hermano, él es un buen orador. De hecho, aquí está él viniendo para encontrarse contigo. ¿Y por qué cree que le dijo eso? Porque el padre ya lo iba a hacer, porque el padre tenía preparado a alguien que iba a caminar con Moisés para cumplir la asignación. Muchas veces nosotros nos afanamos, ¿cómo lo vamos a hacer? Yo no lo puedo hacer, yo no lo sé hacer, y yo ahora qué voy a decir, y ahora cómo lo voy a hacer, y bueno, en fin, podemos decir muchas cosas, pero yo quiero decirte algo. No hagas que el Padre se enoje como se enojó con Moisés, porque quiso evadir la responsabilidad, quiso evadir la asignación, y dice que el Eterno se enojó. No hagas que el Eterno se enoje contigo. ¿Sabes por qué? Porque mientras tú buscas excusa, Él ya tiene resuelto. Él ya sabe qué va a hacer. Y no es que acá ya estaba viniendo Aarón. Quiero decirte algo. El Eterno lo hizo. Ya, porque Él solo da la instrucción, solo da la orden y todo el mundo, aun la tierra, el aire, el agua, le obedece. Entonces le dijo, Aarón está viniendo para encontrarse contigo. ¿Y cómo es eso? Eso le dijo en el versículo 14. Y es en el versículo 20 o 27 cuando el Eterno apenas allí le da una instrucción a Aarón. Y le dice, ve al desierto a recibir a Moisés. Es decir, tú ni siquiera imaginas cómo el Padre se está moviendo para él hacer que se cumpla la asignación, la misión que ha puesto en ti. Tú quizás estás poniendo muchos pretextos, quizás estás poniendo muchas excusas, pero el Padre está moviendo todo. El Padre está armando una plataforma. El Padre está haciéndolo todo para que se cumpla. Aunque acá en el verso 14 le dijo, Moisés, está viniendo Aarón a encontrarse contigo. Y en el versículo 27 le dice, Aarón, ve al desierto a recibir a Moisés. Y es más, le dijo, él estará feliz de verte. Y ciertamente, dice el verso 27, que Aarón fue, lo recibió en el monte, donde se reveló la gloria de Elohim y lo besó. Estuvo feliz. ¿Por qué? Les voy a decir algo. Porque el Eterno prepara los encuentros. Porque nuestro Abacadosh prepara los encuentros para que se cumplan sus propósitos, para que se cumplan sus planes, para que se dé la misión que Él ha encomendado a alguien. Quizás ahora estás pensando, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo voy a hacer? Pero el Padre ya lo tiene todo resuelto. Acá le dice, ve, le da una instrucción a Aarón, ve, ve. ¿Y sabe qué? ¿Dónde se encuentra? Dice que donde se reveló la gloria de Elohim. Sí, donde se reveló a ellos, en ese monte. Qué tremendo. Y Moisés le cuenta todo a Aarón. Ciertamente, Aarón no sabía nada, ¿verdad? Le informa todo. ¿Verdad? Y le dice lo que el Eterno había dicho al enviarlo, incluyendo a él sí le cuenta todo. ¿Qué le contó? Todas las señales que él le había ordenado hacer. Esto no se lo dijo a Yetro, pero Aarón sí se lo dijo. Hay cosas que tú no le puedes decir a todo el mundo. Hay cosas que el Padre ha puesto en tu vida y que ha dicho que hará con tu vida, pero no es para que se la cuentes a quien no debes de contársela. Guárdate, resérvate lo que es reservado, lo que es entre tú y el Eterno. Y si Él te da a quien debes de contárselo, allí puedes hablar. Vemos que a Yetro no le contó absolutamente nada. A Yetro simplemente le dijo, permíteme o dame permiso o te ruego que me dejes ir y regresar a mis hermanos. Quiero ver si están vivos. Pero a su hermano Aarón sí le contó absolutamente todo. ¿A quién le estás contando lo que el Padre te entrega, lo que el Padre te habla, lo que el Padre te dice? ¿A quién? Vemos acá que se lo dijo a su hermano. Y cuando veo de hermano,
yo puedo decirte que era a alguien a quien el Eterno colocó al lado de Moisés. O sea, no es que porque es mi hermano, entonces se lo voy a contar a mi hermano de tal lugar. No, no, no. Es al que el Padre ha puesto a tu lado para que te ayude a cumplir la misión. Es al que el Padre ha puesto a tu lado para que te ayude a avanzar, para que te ayude a seguir, para que te ayude a llegar al cumplimiento de esa misión que el Padre te encomendó. No es a cualquiera. El Padre ha puesto a tu lado a una persona para que sea a esa persona a quien tú le cuentes todo lo que el Padre te habla, lo que el Padre te dice, lo que el Padre te muestra. Dice que le contó incluyendo las señales que el Eterno le había dicho que haga. Vemos acá cómo se une, cómo hay una yunta. Y la yunta es con el que el Padre te coloca a tu lado, no con el que tú quieres, no con el que tú sientes afinidad, no con el que tu corazón te lleva porque tu alma así lo siente, por tus emociones, por la familiaridad, porque, ay, es que yo tengo tanto tiempo con esta persona. Yo quiero decirte algo, si tú estás en el reino, si quieres servir al Eterno, tú tienes que dejarte guiar por sus instrucciones y caminar conforme el Padre te dice que lo hagas, con la persona que el Padre te coloca a tu lado para que sea esa ayuda a cumplir la misión que se te ha encomendado. Vemos en el verso 29 que dice, Moisés y Aarón fueron. ¿Por qué Moisés y Aarón? ¿Por qué no fue con Yetro? Sí, era el suegro. A veces queremos llevar a nuestra familia. A veces queremos hacerlo familiarmente. Ay, es que es mi familia. Ay, es que también, vea. No, 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 no. En el reino no hay familiaridad. En el reino es con el que el Padre te ha colocado. Vemos acá que fueron Moisés y Aarón, ¿verdad? Y dice, fueron, buscaron y se reunieron con todos los ancianos de los hijos de Israel. Fueron a hacer primero lo correcto. No fueron a buscar a Faraón. No fueron a hacer las señales con Faraón. Fueron a reunirse con el pueblo. Qué interesante que aprendamos a hacer las cosas de forma correcta. Lo primero, acá fueron primero donde Faraón. Primero fueron a unir a un pueblo. Fueron a traer unidad al pueblo de Israel. Fueron a hablarle, ¿verdad? Primero a los ancianos. Se reunieron con todos los ancianos, podríamos decir en este tiempo. Se reunieron con todos los que tienen un liderazgo espiritual, pastores, profetas, apóstoles, maestros, aquellos que tienen llamados. No fueron primero delante de Faraón. Y luego Aarón, dice el verso 30, dijo todo lo que Elohim, el Eterno, le había dicho a Moisés, quien después hizo las señales para que el pueblo las viera. Vemos algo interesante. Vemos acá que se cumple lo que le dijo el Eterno. Aarón será por boca para ti. Vemos acá que no fue Moisés el que le habló al pueblo. Vemos acá que fue Aarón. Aarón, aquel que le dijo el Eterno, tu hermano Aarón, él será el que hable por ti. Él es un buen orador. Él tiene facilidad de palabra, por decirlo así. ¿Sí? O sea que el Padre coloca en tu vida a alguien que te va a ayudar, no que va a ser tropiezo. El Padre, espiritualmente, hablándolo así, ¿verdad? Para ayudarte en tu ministerio, en tu destino profético, en la asignación, en la misión, va a colocar a alguien que te va a ayudar, no que te va a traer retrocesos. Alguien que va a venir a unir, alguien que va a llamar para hacer una unidad. Aarón, ¿verdad? Moisés y Aarón fueron, buscaron y se reunieron con los ancianos. Iban primero a traer una unidad, iban a hablar primero con el pueblo. Aarón le cuenta todo, ¿verdad? Lo que el Eterno le dijo a Moisés, pero para que ellos crean, ¿sabe qué pasó? Hubo señales. ¿Por qué el Eterno permite que Moisés haga las señales? Porque el verso 31 dice, el pueblo creyó. ¿Cuándo creyó? Cuando ellos oyeron que el Eterno se había acordado de los hijos de Israel y había visto cómo ellos eran oprimidos. Ellos inclinaron sus cabezas y adoraron. Sí, vemos algo interesante. La palabra va acompañada de señales. Los que no creen por la palabra van a creer por las señales. Y el pueblo creyó. Sí, porque primero oyeron todo lo que el Eterno había hablado, ¿verdad? Y que el Eterno se había acordado. ¿Por qué?
¿Por qué esto? Recordemos que estudiamos en Génesis. El padre ya les había dicho, ¿verdad? Que después de cierto tiempo él los iba a sacar de Egipto, pero que primero iban a ser esclavos, ¿verdad? Y que cuando ellos clamen, él los iba a sacar. Entonces ellos estaban recordando la palabra, la promesa del Eterno. Y entonces ellos dijeron, este es el tiempo en que se está cumpliendo lo que el Eterno habló en ese tiempo, lo que el Eterno dijo que haría, que saldría el pueblo y saldría con riquezas. Este es el tiempo. Entonces ellos se acordaron, ¿verdad? Entonces vemos acá que inclinaron sus cabezas y adoraron. Algo que me llama la atención es que ellos no dijeron, pero ¿por qué tú, Moisés? Mira, tú viviste en un palacio, tú te fuiste a vivir como parte de los egipcios. No, 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 acá están los ancianos, acá que vaya cualquiera de ellos. Algo que me llama tanto la atención es cuando nosotros aceptamos la voluntad de nuestro Abacadosh, que es buena, agradable y perfecta, y que nos sumamos a la visión, que nos sumamos a lo que el Padre quiere hacer en una ciudad, en una nación, y no somos piedra de tropiezo. ¿Sabe por qué el Padre no se manifiesta en las naciones? Porque hoy cada uno tiene su propio reino. Cada uno tiene su propio imperio. Este es el ministerio tal, esta es la iglesia tal, este es el tal y el cual. Pero no hay una unidad. El Padre mucho ha querido unir a su pueblo. El Padre ha querido reunir a su pueblo, como lo hizo con Moisés y Aarón. Fueron y buscaron y se reunieron. Pero en este tiempo, cada uno mira por su propio imperio. Cada uno mira por lo suyo. Y no hay una unidad. Y dice ser parte del pueblo de Israel. Dice ser parte del pueblo del Eterno. Pero eso es falso. Cada uno mira por lo suyo. Y lo suyo, ¿sabe qué es? Sus propias aspiraciones, sus propias motivaciones del corazón. Para unos, quizás, hasta lo que les está dando ganancia. Pero no están haciendo como este modelo me dice a mí, como esta palabra en la Torá, que ellos inclinaron sus cabezas, ellos se unieron a la misión, ellos vieron cuál era el propósito del Padre, ellos adoraron al Eterno agradeciéndole, ellos no se pusieron a hablar mal de Moisés o a decirles que tú mira, mataste a unas personas, es que tú no eres capaz de esto, es que tú no lo puedes hacer, acá está el líder más capacitado. Tenemos que aceptar la voluntad del Padre. ¿A quién el Padre ha levantado? ¿A quién el Padre está tomando para cumplir una asignación? ¿A quién el Padre está tomando para cumplir una misión? Pero hoy eso no lo vemos en muchos lugares y menos en una nación, porque cada uno quiere hacer lo suyo y no hay unidad como se vio en este tiempo de Moisés. Que esta palabra a nosotros nos traiga reflexión. Así como Moisés, tú tienes un llamado, tú tienes que cumplir una misión, no te rehúses, no le pongas pretexto, sino que obedece y cumple lo que el Eterno te ha llamado a hacer. Él pone personas a tu lado para que te ayuden a cumplir esa misión. Él no te deja solo, el Eterno va delante de ti. Él está cumpliendo su palabra, lo que Él te ha prometido. No tengas miedo, avanza, pero recordemos algo importante. Entremos en ese nivel de justicia que el Padre está pidiendo a nosotros como su pueblo, para que podamos ir a ejecutar justicia del Eterno en esos lugares de injusticia, a donde ha tomado las tinieblas. El Eterno nos necesita, a ti y a mí, en unidad. Amén y amén con cada uno de ustedes. Que esta